Tu prisionero soy, repuso algún tanto conmovido el augusto. Cautivo. Huitzilopochtli me ha entregado a merced de tu voluntad, y tengo bastante fortaleza para resignarme a mi suerte. Pero he allí a mi esposa y a mi hijo. Sé clemente con ellos y con tantas mujeres infelices, esposas todas o hijas de príncipes. Acompañó a estas últimas palabras del emperador lastimero coro de sollozos y gemidos, que exhalaban las que eran objeto de su solicitud. Cortés se adelantó respetuosamente a saludarlas y procuró consolarlas con afectuosas palabras. Trató con distinción a los príncipes que las acompañaban, ordenó se las sirviese abundante refresco. Y rogando a todos los ilustres prisioneros, especialmente a Guatimozin, que confiasen en él y no recelasen ultraje alguno, púsolos bajo la custodia de Sandoval, y mandó conducirlos a Coyoacán y alojarlos en el mejor edificio de aquella ciudad. Así quedó subyugado después de un sitio de 93 días el Gran Imperio de México, en 13 de agosto de 1521 a la hora de vísperas. En el instante en que Guatimozin y su familia salían para su prisión en medio de soldados españoles, una espantosa tempestad se desencadenó bramando sobre aquella tierra esclavizada. A la luz fatídica de los relámpagos que iluminaban su marcial figura como ciñéndole la aureola de su sangrienta gloria, levantóse Cortés, y haciendo resonar su poderosa voz entre el fragor de los truenos. Compañeros, dijo, por terminada doy nuestra grandiosa empresa. De hoy más tendrá dos mundos a sus plantas el muy alto y muy ilustre señor don Carlos de Austria, y un nuevo timbre de perdurable gloria la patria de los Cides y de los Guzmanes. Alabemos, señores, la omnipotencia de Dios, plantando por siempre la cruz en el suelo de esta Nueva España, y usemos misericordia con los vencidos, así por generosidad como por nuestra propia conveniencia. La sombra de autoridad que conservemos al príncipe cautivo no servirá para sujetar sin que sea preciso valernos de las armas las numerosas provincias de este vastísimo imperio. Granjeándonos su afecto y el de sus opulentos deudos, conseguiremos además la posesión de los tesoros, que según pública voz tienen cuidadosamente encubiertos, y que por violencia no nos descubrirían jamás. Una voz grata y casi meliflua hizo oír en aquel instante estas atroces palabras. Lo descubrirán en el tormento. Era la de Alvarado. Mirólo con indignación el jefe imponiendo silencio con imperioso ademán, y repitió lentamente. Señores, por generosidad y por conveniencia debemos ser clementes con los deudos de Moctezuma. Yo lo aconsejo como amigo, interesado en vuestra gloria, y lo mando como jefe autorizado para adoptar cuantas medidas juzgue oportunas al mejor y más completo éxito de la empresa acometida. Retiróse a su alojamiento apenas terminó su breve discurso. Pero, la soldadesca se quedó murmurando, oyéndose circular todavía durante algunas horas la tremenda palabra arrojada allí por el implacable Alvarado. Guatimozin en tanto había sido instalado con su mujer e hijo en una de las habitaciones más espaciosas del palacio de Coyoacán. En otros aposentos del mismo fueron alojados los príncipes y princesas que le acompañaban. Respetable fuerza española custodiaba el edificio. Pero permitíase la entrada a los criados de los augustos presos. La noche era verdaderamente horrible. Jamás tan fiera tempestad se había visto hasta entonces en aquellas regiones. El emperador, empero, hablaba tranquilamente con su esposa, teniendo en brazos a Uchelit. Los dioses, decía, no han hecho al hombre solo para la aventura. Sujeto nació a las vicisitudes inseparables de su frágil existencia, y por eso fue dotado de una alma inteligente, firme e inmortal, capaz de dominar la flexa del cuerpo. Rey o esclavo, el hombre debe ser siempre hombre. Mayor ignominia merece si se abate bajo el peso del infortunio que si se desvanece embriagado por el ambiente de la prosperidad. Tú, oh mitad la más cara de mi alma. Tú debes recordar que lo eres en estos amargos momentos. Unida estás a mí con indestructible lazo, y bien puede decirse que somos ambos una sola existencia. Esfuerza, pues, tu corazón, oh esposa mía. Y que el tirano no vea jamás en tu frente la humillación de sierva. Digna soy de tu amor, respondía la princesa, porque he sabido ahogar mis sollozos y reprimir mis lágrimas. Mírame bien, Guatimozin, enjutos están mis ojos.
Pero ¿cuál será la suerte de nuestro pobre hijo? Esto es lo que me dice sin cesar el corazón con honda y tristísima voz. ¿Cuál será la suerte de nuestro pobre hijo? Por ventura no reconocen unánimes todos los hombres un Dios, criador suyo y del universo. Repuso el monarca. Cualquiera que sea la diversidad de nombre con que le adoran los mortales, ese grande espíritu existe, y reina eternamente sobre sus hechuras. ¿Querrás en tu dolor negarle la bondad, o no ves en tu mismo entendimiento la prueba de su omnipotencia? Ese Dios, oh adorada de mi pecho. Ese Dios velará por nuestro inocente niño. Sea como dices, dijo suspirando la emperatriz, que estampó al mismo tiempo un largo beso en la frente de su hijo. Siempre ha sido para mí tu acento como bajado del cielo. En circunstancia alguna he dudado de la verdad de tus palabras. Porque eres para tu esposa la imagen en la tierra de ese espíritu supremo de sabiduría y de justicia. En él y en ti descansa mi ánimo. ¿Quién puede saber, repuso el emperador, lo que sucederá mañana y al día siguiente a mañana? Éramos poderosos y hemos hoy desvalidos. ¿Quién nos asegura que otra mudanza no puede sobrevenir súbitamente? La esperanza es una hija del cielo desposada perpetuamente con el hombre. Yo no me divorciaré de ella y espero todavía. Espera, sí, dijo Walcasinla. El corazón me dice también que aún no ha terminado esto, que aún hay algo más allá de nuestra presente desventura. Esperemos, sí, esperemos, esposo mío. Tienes razón en decirlo. ¿Quién puede leer en lo que está por venir? Habíase reclinado en las rodillas de su esposo, a cuyos pies estaba sentada, en tanto que hablaba así, y rendida por tantos días de fatiga, quedóse a poco adormecida, murmurando todavía con dulcísima voz. Esperemos. Ah, cuán horrible hubiera sido su despertar si un genio le revelase en su sueño cuál era el más allá que debía encontrar su esperanza. El secreto que guardaba el día de mañana a su afanosa expectativa. Capítulo 15. El martirio. Solemnizada la conquista a Parque con fiestas religiosas con profanos banquetes, tornó a atormentar a los conquistadores la sed del oro, no satisfecha conforme a su esperanza. Toda la riqueza de los templos y palacios de que se habían posesionado, no bastaba a su codicia, porque, hidrópica esta, acrecienta su anhelo con lo que al parecer debiera templarla. Habían robado a mansalva los auxiliares americanos. Decíase también que recataban algunos oficiales españoles grandes cantidades de oro y plata. Pero sin embargo, se suponía generalmente que aún debían poseer considerables tesoros los príncipes cautivos, y a pesar de susurrarse igualmente que los habían arrojado a la laguna por burlar la esperanza del vencedor, insistía éste en demandarlos con inútil empeño. Los prisioneros declaraban unánimes que ningún oro quedaba. Ruegos, promesas y amenazas no eran poderosos a arrancarles una palabra que correspondiese a los deseos de sus dueños. Y juzgando obstinada malicia su constante negativa, enfurecióse la soldadesca, excitada al motín por algunos de los capitanes. No se limitaban ya los rapaces aventureros a comunicarse en voz baja la necesidad de dar tormento a los infelices vencidos para arrancarles la anhelada confesión. Pedíanlo en altas voces, agolpándose tumultuosamente a las puertas de Cortés, y llegó su audacia hasta el extremo de echarle en cara, en términos groseros, una inculpación absurda. Reprobáronles haberse convenido con Guatimozin para recibir él solo los escondidos tesoros, vendiendo a tal precio al augusto prisionero la libertad y su protección especial. Procuró el caudillo imponer respeto y restablecer la disciplina por cuantos medios estaban a su alcance. Pero imposible era reprimir la osadía de una tropa vencedora y ansiosa de premio después de tantas fatigas. En aquellas circunstancias no le pareció a Cortés conveniente el rigor, y viendo que eran vanos todos sus esfuerzos, que los motines se repetían adquiriendo de día en día más alarmante carácter, cedió por fin a las feroces exigencias de su desmandada gente, y decretó el tormento para el emperador y su hermano el príncipe de Tacuba, que eran, según las murmuraciones del vulgo, los convenidos con él. El día 23 de mayo, a las 9 de la mañana, se presentaron los bárbaros ejecutores de aquella inicua sentencia, en la prisión del monarca.
Acababa de hacer su frugal desayuno con su esposa e hijo, y sorprendido del aspecto sombrío y amenazador que a la primera mirada observó en los verdugos, preguntó con alguna emoción: ¿Qué queréis de mí, oh Teutlis? ¿Por qué asustáis a mi familia? Llegando aquí con gesto tan siniestro. Te has obstinado neciamente en no confesar el paraje en que ocultas tus riquezas, dijo con áspero tono el intérprete Aguilar, y el general Cortés te ha condenado a sufrir la cuestión del tormento hasta que reveles tu secreto. No te entiendo, repuso el príncipe recobrada ya su serena dignidad, aunque bien se me alcanza que debo morir. El tormento, has dicho, me arrancará el secreto de mis tesoros. He afirmado con palabra de rey que nada poseo ya en el mundo. Y cualquiera que sea la muerte que me destinéis, nada podré deciros en contra de tan solemne declaración. Lo dirás en el tormento, no lo dudes, idólatra tenaz, replicó con feroz sonrisa uno de los soldados. Otros más fuertes que tú han cedido a esta clase de interpelación. ¿Sabes lo que es el tormento? No es la muerte, no, es 100 veces peor. Estás sentenciado a tener hoy por tálamo regio unas parrillas candentes. ¿Entiendes ahora? Vas a ser quemado a fuego lento. Un grito penetrante y desgarrador se escapó del pecho de Hualcacinla, y cayó en tierra como herida de un rayo. El tierno infante comenzó a llorar con grandes sollozos, como si un funesto instinto hiciese sentir a su corazón lo que no podía comprender su débil entendimiento. Crueles sois, oh Teutlis. Crueles sois con exceso. Dijo con amargura el augusto preso. ¿Por qué habéis dicho esas cosas en presencia de esta infeliz mujer? No podíais aguardar a que estuviéramos fuera de este aposento. Porque supongo que no ejecutaréis vuestra sentencia aquí, delante de mi esposa y de mi hijo. Conmovidos a su pesar los verdugos, guardaron silencio por un instante, y aún hubo uno que se acercó a Hualcacinla en ademán de socorrerla. Desechólo suavemente Guatimozin rogándole que hiciese entrar a alguna de las criadas de la emperatriz, y tomando a esta y a Uchelit entre sus enflexidos brazos, oprimiólos largo tiempo sobre su corazón. Viendo entrar luego a las sirvientes, hizo la seña de que se aproximasen. Depositó en el regazo de una al afligido niño, besándolo en la frente y en los ojos, y díjole con afectuoso acento pero entera voz: Sosiégate, alma de mi vida. Tu llanto va a despertar a tu madre. Que duerme, sosiégate por amor de ella. Tornó a besarlo una vez y otra, sin soltar a su esposa, cuya desmayada cabeza sostenía sobre su seno. Después contemplóla un momento con mirada llena de ternura, y se la entregó a las mujeres que la acercaban llorando. Cuidad de ella, les dijo. Echadla agua en el rostro y en el pecho. Y cuando vuelva en su acuerdo, decidla que marché sereno. Que nunca debe abatirse aquel que tiene libre el alma de baldón y crimen. Que es madre y los dioses la ordenan vivir para su hijo. Notando que en el desaliño de su vestidura se había descubierto el hermoso seno de la princesa, quitóse el manto imperial que llevaba siempre en sus hombros y echólo sobre el exánime y bellísimo cuerpo que devoraban con lascivos ojos los inhumanos testigos de tan patética escena. Estoy a vuestra disposición, les dijo entonces, y salió tranquilamente en medio de ellos, deteniéndose un minuto al dintel de la puerta para echar una última mirada a los objetos queridos que allí dejaba. Guatimozin, esposo mío, murmuró a la sazón Hualcacinla, que comenzaba a salir de su dilatado síncope. Cuidad de ella, repitió el príncipe, y se apresuró a alejarse. Apenas traspuso aquellos tristes umbrales, cuando se encontró con Netzalc, que era escoltado por otros soldados españoles. También tú, exclamó, y fleicando un momento su constancia, echóse en brazos de su hermano prorrumpiendo en lágrimas. Basta de detenciones, articuló ásperamente el oficial de la escolta, y repuesto con prontitud el monarca, dijo con entereza apartándose de su hermano. Vamos. Netzalc indignado dirigió a los verdugos algunas palabras ofensivas, y su heroico compañero le impuso silencio con un gesto expresivo, aconsejándole durante todo el tránsito serenidad y sufrimiento. Los dioses nos envían todas estas pruebas amargas, le decía. Pero saldremos triunfantes de ellas y mereceremos gloriosas recompensas por nuestra resignación y firmeza.
Llegaron al sitio escogido para el martirio, donde ya esperaba impaciente la desenfrenada soldadesca, que acogió a sus víctimas con gritos de júbilo feroz. Preparadas tenían ya las parrillas en que debían sufrir el tormento del fuego, y se las señalaban aquellos bárbaros diciéndoles sarcásticamente: mirad qué magníficos lechos vais a tener, réprobos. Os complaceréis en descansar en ellos primero que declarar dónde ocultáis los tesoros. Mirábanlos los príncipes con expresión de desprecio, y se adelantaron con seguro paso y majestuosa actitud al encuentro de los verdugos que venían de examinar los instrumentos del suplicio. Cuando intentaron sujetarlos con violencia, no es necesario, dijeron ambos a la par, y se recostaron con calma en el infernal lecho. En un momento en que la agudeza del tormento arrancó un gemido al joven príncipe de Tacuba, volvió los ojos hacia el su impertérrito hermano reconviniéndolo por su flexa. Y como alegase el mártir por disculpa la violencia del dolor, acallóle con estas célebres palabras: cobarde. ¿Estoy yo por ventura en tálamo de flores? Asombrado de tanto heroísmo, a la par que indignado profundamente de la crueldad de los implacables ejecutores, que lo contemplaban sin emoción, corrió Cortés a arrancar de sus manos a las ilustres víctimas, y dominando a la feroz muchedumbre con la poderosa energía de su voz. Desgraciado de aquel, dijo, que vuelva a demandar tan bárbara prueba. Estos infelices no tienen oro o tienen bastante valor para morir callando. Dispersóse el gentío, no sin murmurar, y los mártires fueron restituidos a su prisión en unas andas, ordenando Cortés pasase inmediatamente a visitarlos el más acreditado de los cirujanos de su ejército. Cuando se vio Guatimozin en brazos de su esposa, solo pensó en consolarla, y disimulando sus atroces dolores. No es nada, la dijo. Esto pasará pronto, Huitzilopochtli me ha prestado su esfuerzo y no se ha deshonrado tu esposo. Por única contestación, la emperatriz, que lo había escuchado con estúpida calma, soltó una carcajada profunda. Estaba loca. 2 horas después sacaban un cadáver de aquella casa. Era el de la linda Otalitza. Aquella delicada organización había sucumbido al dolor moral de imaginar el tremendo suplicio, de cuyos positivos tormentos saliera vencedora la constancia de sus hermanos. Cortés en tanto daba disposiciones para el reparto de los tesoros, ya que se había perdido la esperanza de aumentarlos, y hacía publicar un bando ordenando a los mexicanos la reedificación de la destruida ciudad. Fin de la novela. Epílogo. 3 años, poco más o menos, habían transcurrido desde que se verificaron los sucesos que quedan referidos en el último capítulo de esta historia, y amanecía uno de los más hermosos días de invierno que pueden admirarse en aquellas privilegiadas regiones. Apenas aparecieron en Oriente sus primeros albores, pusiéronse en movimiento todas las habitaciones de un pequeño pueblo de la provincia de Acala, en donde a la sazón se había detenido Hernán Cortés hallándose en viaje para otra más lejana. Cualquiera que hubiera entonces observado la inquieta curiosidad que sacaba tan temprano de sus modestas casas a los naturales del país, y el aspecto grave y casi amenazados con que se presentaban los soldados españoles, que saliendo en piquetes de sus provisionales cuarteles, iban cubriendo todas las calles de la población que desembocaban en la Plaza Mayor. Cualquiera, repetimos, habría adivinado que algún acontecimiento notable, alguna operación importante debía tener lugar en las primeras horas de aquel día. En efecto, no serían todavía las 8 cuando otro piquete de caballería vino a situarse en la plaza, y desde las torres del Teocalli que en ella se encumbraba y desde las azoteas vecinas vio en aquel instante entre la multitud curiosa y alarmada un objeto nuevo y extraño para sus ojos. Una horca que durante la noche se había levantado en el centro de la dicha plaza. Comprendiendo por instinto el uso a que estaba destinado aquel instrumento ignominioso, los acalenses se estremecieron horrorizados, y muchos de ellos huyendo de tan funesto espectáculo, abandonaron la ciudad y corrieron a esconderse en los fragosos montes que la cercaban. En la meseta del Teocalli, donde aún veían los escombros del derruido altar de Huitzilopochtli, hallábanse cómodamente colocados y en disposición de contemplar muy a sabor la sangrienta escena de que iba a hacer teatro aquel recinto, 2 hermosas mujeres, ninguna de las cuales llegaba todavía a 30 años.
Ambas vestían a la usanza española. Pero fácil era conocer que no era aquel traje natural a la una. Su color, el carácter de su fisonomía, la pequeñez de sus manos y pies y la viciosa pronunciación con que hablaba el castellano, indicaban bien a las claras su procedencia americana. La otra era una andaluza de ojos árabes y brillantes, que hacía con motivo de la ejecución que iba a contemplar, grata memoria de los autos de fe y de las corridas de toros que algunos años antes habían sido recreo de sus años juveniles. Atendiendo a la plática de aquellas dos damas mientras se presentan los actores todavía desconocidos de la tragedia cuyo desenlace se prepara, podrán enterarse nuestros lectores de la exposición de ella. Mirad qué bizarros y galanes están nuestros soldados, decía la española. Sabéis, doña Marina, que son como fino oro que sale más puro y hermoso después de sufrir en el crisol la acción devoradora del fuego. Tantas penalidades y fatigas como ha soportado nuestra gente en este largo y trabajoso viaje en que hemos atravesado escabrosas montañas, páramos desiertos, ciénegas pestilentes, con fríos y calores, con sed y con hambre, no han abatido en manera alguna los bríos de esos corazones verdaderamente españoles. Razón es que aprendan de su jefe, respondió la indiana. Al emprender esta penosísima peregrinación, que así puede llamarla, ha dado el gran Cortés, nuestro amo, nueva prueba de aquel espíritu denodado y firme, para el cual no existen imposibles. Justo hubiera sido que después de tantos trabajos gloriosos le concediese el cielo descanso. Pero ya veis cuán afanosa vida ha destinado al héroe. Sujetas ya la mayor parte de las provincias que formaban el vastísimo imperio mexicano, lucha ahora el ilustre conquistador con la ambición culpable de sus mismos compañeros. Todavía dudo yo, si he de hablaros con verdad, todavía dudo. Doña Marina, sea cierta la rebelión de Olid. Él he tenido siempre por capitán honrado y pundonoroso, y se me hace dificultoso creer que se haya levantado con las fuerzas que le fió el general para la conquista de esos pueblos a donde nos dirigimos. Así al menos se asegura, repuso la indiana, y como el otro oficial enviado contra él no ha dado en tanto tiempo noticia alguna de su persona y comisión, el jefe ha creído indispensable venir por sí mismo a castigar cual conviene a esos oficiales insubordinados. Capricho singular ha sido el suyo en traer consigo a los reyesuelos indios. ¿No os parece, doña Marina? ¿No están avesados esos idólatras a las fatigas que soportan con tanta serenidad los españoles a quienes conforta nuestro señor J. C. y el bienaventurado Santiago? Además, imprudencia grande me parece, y así se lo he dicho a mi marido, que hiciese atravesar por estas provincias recién conquistadas al que fue un soberano. Ya veis los resultados. Se han conmovido todos los caciques a vista de su señor prisionero y se ha tramado la infernal conjuración, que a no haberse descubierto, nos privaría ya de nuestro incomparable caudillo. Eso se dice, repuso doña Marina moviendo la cabeza con aire de duda. El traidor general mexicano que entregó a los conquistadores una de las ciudades del lago durante el asedio de la capital, es el que depone en contra del que fue su rey. Ninguna prueba ha dado sin embargo para acreditar su dicho. ¿Os acordáis de los nombres de los culpables? Son tan raros que, se me olvidan. Los culpables, según la afirmación del delator, dijo suspirando. Marina, son muchos, muchísimos, pues pretende que se hayan comprendidos en la fraguada conspiración todos los tlatoanis de los dominios que hemos atravesado, y otros varios convenidos con aquellos. Pero se designa como a motores y jefes del levantamiento proyectado a Guatimozin, Netzalc y Coanacot, que son los sentenciados a muerte afrentosa por la justicia de nuestro amo. Helos visto muchas veces durante el camino, y por cierto, doña Marina, que los tres son muy guapos moros para ser indios. El gran cacique tiene un aire de majestad que no me parece natural en hombre de esa raza. Los otros dos, que según tengo entendido son sus deudos, no son tan bien parecidos ni tienen tanta gravedad en la fisonomía. Pero ambos se distinguen entre la chusma de su gente por el aspecto soberbio, y cierto no sé qué indicio seguro de que no carecen de cierto género de finura. Pobres bárbaros. Os digo con toda verdad, doña Marina, que me pesa en el alma verlos conducidos a tan amargo trance.
El ejército todo participa de vuestros sentimientos, dijo con mal reprimida tristeza la americana. No hay ni un solo individuo que no lamente esta desgracia, porque los infelices cuya ejecución vamos a presenciar, han soportado su infortunio con tal valor y paciencia, que imponen respeto y compasión a los más fieros soldados, que por otra parte, no juzgan su delito bastante comprobado. 104. Bien alcanzo, sin embargo, que deben morir el Malinche no pudo dejarlos en México porque hubiera sido peligrosa para la tranquilidad de aquella capital la permanencia en ella de tan importantes presos, no estando allí el único cuya autoridad reverencian con pavor a los vencidos. Pero su compañía en estos ingratos caminos no deja de ser sumamente embarazosa. Al fin han sido reyes poderosos. Respétanlos todavía y los quieren más a causa de su desventura todos los pueblos por medio de los cuales tenemos que atravesar, y si no es cierto que se haya hablado de un levantamiento a su favor, de temer es que pueda tratarse de ello en lo sucesivo. Por estas y otras muchas razones que se me ocurren comprendo la necesidad en que se ve nuestro dueño de quitar del mundo a esos infelices que, bien quisiera perdonar su benignidad si no lo desaprobase su prudencia. Marina acababa de dar con estas palabras la única explicación probable del hecho que vamos a referir, la única excusa verosímil de un acto de crueldad que inmotivado sería horroroso y que en vano quisiéramos justificar apoyándolo en la sospechosa acusación de un súbdito traidor, que no obtuvo crédito ni entre los mismos españoles, por más que aparentase Cortés prestárselo completo. Mucha pena me causa, dijo la bella andaluza, oíros decir que estas muertes más son dictadas por la política que por la justicia. No he pensado en expresar eso, repuso vivamente alarmada la antigua querida de Cortés. Todo lo que hace el Malinche es justo y acertado, y no me corresponde a mí, mísera sierva enriquecida con sus beneficios, no me corresponde a mí el juzgar los actos de su sabiduría. Me place vuestra humildad, replicó la española. Pero decidme, ¿debe también morir aquella india alta, delgada, no fea aunque morena, que ha venido con nosotras y que tan pronto está llorando como riendo? Nosotras dos y ella somos las únicas hembras bastante atrevidas para haber acompañado a nuestros héroes en esta expedición penosa, y me interesa aquella pobre por el valor con que ha sufrido todas las penalidades de tan largo camino. Esa mujer por quien preguntáis, dijo con melancólico acento la americana, es Hualcacinla, hija del gran Moctezuma y esposa del infortunado Guatimozin, último emperador de México. Muriósele su hijo único en este maldito viaje, porque la tierna criatura no pudo resistir a tantas privaciones y trabajos. Pero la pobre madre apenas se apercibe de la falta del niño. Está loca. Si está loca, no la matarán como a su marido, porque aún cuando haya conspirado también, harto la excusa su demencia. Nadie acusa a la pobre mujer, dijo Marina. Pero acto sería de piedad el hacerla morir. ¿Qué tiene que esperar ya en el mundo esa desventurada princesa? Muerto su marido quedará sola, muy sola. Su madrastra ha abrazado la verdadera religión e igualmente su hermana, a quien llaman los mexicanos Tecuispacin, y doña Isabel Moctezuma los españoles. Ah, es hermana de la loca aquella linda joven que dicen ha llorado por tanto tiempo la muerte de Velázquez de León, y que debe casarse pronto con otro de nuestros capitanes. Así lo ha dispuesto nuestro dueño, y la pobre Tecuispa obedecerá, porque ningún apoyo tiene ya en el mundo, y está al lado de su madrastra, que es una pobre mujer débil y medrosa, que no desea más que complacer a los vencedores para que le conserven la vida y los señoríos de su hijo. Otra hermosa mexicana habréis conocido también, y voy a causaros mucha sorpresa cuando os diga quién es. ¿Habláis acaso de la mujer de Andrade? Sí, la mujer del español que nombráis es esposa legítima, según la religión de su país, de uno de los reos que vamos a ver ejecutar. Es Teutila, princesa de la casa de Texcuco, casada con Netzalc, rey de Tacuba. Enamoróse de ella el oficial que actualmente la posee y ya la conocéis. El vencedor siempre impone la ley al vencido. Dícese, sin embargo, que la mujer de Andrade protesta sin cesar contra su nuevo enlace y pide como merced la prisión de su primer esposo. Tonta, dijo con expresivo gesto la viva andaluza. Pero mirad,
Doña Marina, agítase la gente en la plaza. Sin duda vienen ya los reos. Así era en efecto. Apenas se habían proferido las últimas palabras del diálogo que escrupulosamente hemos escrito, cuando comparecieron en la plaza, en medio de numerosa guardia, los tres príncipes sentenciados. Venían exhortando los varios frailes franciscanos, y al llegar al pie del patíbulo volvióse a ellos Guatimozin y les dijo con voz tan entera y clara, que fue perfectamente oída de un extremo al otro. Gracias os doy, oh teopixques españoles, por la generosa piedad que nos habéis dispensado, y pues sois ministros de un Dios a quien llamáis infinitamente misericordioso, usad de misericordia con una mujer infeliz, privada de la razón, que queda por mi muerte desamparada en la tierra. Luego con más solemne entonación, muero inocente, exclamó, muero inocente aunque se me haya condenado a la muerte de los fascinerosos. Hernán Cortés. Dios te demande cuenta de esta sentencia. Yo la bendigo porque me liberta de una vida desventurada aunque soportada con digna resignación. Abrazó enseguida a sus dos compañeros de infortunio y subió con paso firme la fatal escalera, mientras ellos se postergaban a besar la huella que sus plantas dejaban en la tierra, diciendo al mismo tiempo: dichosos somos en morir contigo y juntos entraremos, oh magnánimo Hueytlatoani, en los palacios del sol. El verdugo en tanto se había apoderado de su víctima. El nombre de Hualcacinla resonó acompañado de un tristísimo adiós. A la voz que lo pronunciara sucedió un grito profundo y penetrante. Guatimozin pendía ya de la cuerda funesta, su mujer acababa de aparecer al mismo tiempo pálida y desgreñada en la meseta del Teocalli. Su doloroso grito había atraído a aquel punto todas las miradas. La loca, dijeron todos, y las dos damas testigos de aquella escena, que habían hecho ademán de huir al ver de súbito en medio de ellas aquella figura lastimosa, tornaron a acercársele movidas de piedad. Hualcacín la contemplaba con ojos enjutos el cuerpo de su esposo, meciéndose en el aire con los convulsivos estremecimientos de la última agonía. Pero había desaparecido repentinamente de su rostro aquella expresión de estúpida demencia que hacía 3 años llevaba sin cesar impresa. Un golpe terrible dado a su corazón había trastornado su entendimiento. Otro golpe igualmente doloroso acababa de restituirle la razón. Ven con nosotras, pobre mujer, la dijo la bella andaluza. Me inspiras cariño y deseo consolarte. Hualcacinla, añadió Marina sin poder reprimir el llanto. He sido súbdita de tu padre. Deber es mío cuidar de ti en los días de tu desamparo. ¿Quieres vivir conmigo bajo la protección del muy grande y muy poderoso vencedor de Hernando Cortés? Hernán Cortés. Hernán Cortés. Repitió por 2 veces la princesa con el aire de quien se afana por coordinar sus recuerdos. Él fue quien mandó dar tormento a mi marido. Él es, no hay duda. Él es quien ha ordenado lo asesinasen hoy. Maravilladas se miraron las dos damas, que no esperaban ciertamente escuchar palabras tan cuerdas. La americana, empero, se apresuró a decir: puesto que comprendes que acaba de morir tu esposo, resígnate, Hualcacinla, con tu suerte, y sabe que esta sentencia ha sido necesaria y justa. No nos toca a nosotras, mujeres ignorantes, poner en tela de juicio las determinaciones del ilustre dueño que nos impuso el destino. Él ha sido, pues, volvió a decir Hualcacinla. Hernán Cortés. Sí, bien me acuerdo ya de todo. Él envileció a mi padre, profanó nuestros templos. Y luego, repito que bien me acuerdo. Luego arrasó nuestras ciudades, grabó la marca de la esclavitud en la frente de nuestros príncipes. Dio tormento al más grande y heroico de todos ellos. A Guatimozin mi esposo, a quien hoy ha mandado matar en presencia de esa muchedumbre. Todo lo comprendo. Y mi hijo. Mi hijo ha muerto también hambriento y abrasado por el ardor del sol en ese infernal camino que nos hizo emprender para pasear de pueblo en pueblo nuestra humillación e infortunio. Hernán Cortés. Sí, lo conozco. Lo conozco muy bien. Como demente estás hablando, oh Hualcacinla, dijo Marina, desmintiendo con la expresión de su semblante los conceptos que expresaba. No hay sentido ni verdad ninguna en las palabras que dejas escapar en tu enajenación mental.
Tu marido ha muerto porque delinquió. Tu hijo es muy dichoso en la mansión celeste, a donde acoge el verdadero Dios a las almas inocentes. No pienses más eso y ven conmigo. Vivirás a mi lado querida y respetada, y te protegerá piadoso y bueno el jefe español a quien calumnias en tu locura. Tú eres su esclava. Sí, también me acuerdo. Estás, siempre con él, articuló lentamente la princesa, y luego como iluminada de súbita inspiración, centelleante y casi terrible la mirada, trémula la voz, palpitante el pecho. Vamos, exclamó. Vamos, vivir quiero contigo. Clavó los ojos una vez más todavía en el cadáver, de su marido, y enseguida ella y las dos damas se ocultaron de la vista de los espectadores. Durante el anterior diálogo había sido ejecutado Netzalc, y pocos minutos después lo fue Coanacotzin. El gentío se dispersó silencioso, las tropas volvieron a sus cuarteles, y pasó aquel día sin que ocurriese ninguna otra novedad que la de haber dado Cortés la orden terminante de continuar la marcha al amanecer del próximo. Durante las primeras horas de la noche había estado el jefe varias veces en la habitación de su querida, que era uno de los aposentos del gran edificio en que él mismo se hallaba alojado. Allí le había sido presentada por Marina la infeliz viuda de Guatimozin a quien hospedaba piadosamente bajo su techo, y Hernán Cortés la trató con afecto, ofreciendo la suerte más benigna para lo sucesivo. Inútil parecía, sin embargo, todo aquello, pues a juzgar por el aspecto y obstinado silencio de Gualcacinla, el destello de razón que había dado su entendimiento en el instante en que presenció la muerte ignominiosa de su marido, se había extinguido completamente, dejándola en una demencia de carácter más triste y sombría que aquella que lo antecediera. Las 10 de la noche serían cuando el caudillo se recogió en su estancia, y Marina condujo a su huéspeda al dormitorio que se le había preparado. Gualcacinla se echó en el lecho sin contestar y cuando se retiró, Marina, quedábase ya, en apariencia al menos, profundamente dormida. Aún no era llegada, empero, la mitad de la noche cuando la guardia percibió extraordinario ruido hacia el paraje en que reposaba Cortés, y acudiendo presurosos algunos soldados, vieron salir del aposento a Cortés, medio desnudo, pálido, ensangrentado, casi despavorido. Mi general, exclamaron todos. ¿Qué desgracia acontece a vuesa merced? ¿De qué proviene la sangre que le corre por el rostro? Detúvolos el jefe, en ademán de penetrar en la estancia de que acababa de salir, y limpiándose la sangre con un pañuelo que le alargó uno de los soldados, dijo vacilante tras un breve silencio. No es nada a decir verdad. Una pesadilla. Un golpe en la frente. Ya lo veis, la herida es muy leve. Retiraos. Obedeció la guardia, y en el momento en que quedó solo él, caudillo, apareció en igual desorden que él y saliendo de la misma estancia su dama doña Marina. Os ha hecho mucho daño, dijo llegándose a Cortés con afanosa agitación. Esa sangre sale de una herida ligera, respondióle en voz baja. El brazo de la insensata desmayó por fortuna al descargar el golpe, y vos, Marina, vos le caísteis encima como una leona, no dejándole tiempo para asegundar el golpe. De buena habéis escapado, señor mío, repuso estremeciéndose, la indiana. El puñal de que se posesionó la frenética loca era el más agudo de todos los vuestros. Felizmente mi sueño es como el de la liebre, y me prestan los celos el olfato maravilloso del perro. Sí, dueño y señor mío. Cuando se aproxima a vos una mujer, percibo su olor aún hallándome distante. ¿Pero qué habéis hecho de esa infeliz? Preguntó Hernán, correspondiendo con una caricia a la apasionada mirada que al decir sus últimas palabras le había clavado la ardiente americana. La he ahogado. Respondió ella con acento sombrío. ¿La habéis ahogado? Sí. Inanimada yace como si jamás hubiera existido. ¿Y qué haremos ahora, Marina, para encubrir estos sucesos? Vergonzoso sería para mí aparecer matador de una mujer ahogada. Y vos, Marina, no echéis en olvido que estáis casada ya y que yo tengo también una esposa. No os inquietéis, dijo Marina con amarga sonrisa. Sé que debo fidelidad al marido que me habéis dado, y aun cuando por vos le olvide, bien sabéis, señor,
que respeto siempre vuestra paz doméstica y cuido de no dar disgustos a la feliz mujer que lleva vuestro nombre. Nadie tiene que saber que me hallaba dichosamente a vuestro lado cuando la desgraciada Gualcacín la intentó asesinaros. Llevaré el cadáver a su lecho y divulgaré mañana que se suicidó. En un exceso de locura. Ahora, señor mío, dejadme vendar la herida, restañando con mis labios vuestra preciosa sangre. Sois incomparable, Marina. Es que os amo, os adoro cual nunca sabrán amar mujeres que no hayan nacido bajo el sol ecuatorial que alumbró mi cuna, dijo apasionadamente la indiana. Eres, oh dueño mío, más hermoso que el cielo. Es que tú eres mi Dios, y el foco de grandeza, sabiduría y heroísmo de donde yo tomo todos mis pensamientos y a donde dirijo todos mis afectos. No digas más que esto. Di que te amo con todas las fuerzas de mi alma. Con esto me retratas. Yo no soy más que eso, una mujer loca de amor por ti. Corchete que abre. La voz que al día siguiente circuló en el ejército está consignada. En las siguientes líneas de B. Díaz del Castillo. Andaba Cortés mal dispuesto y pensativo después de haber ahorcado a Guatemuz y su deudo el señor de Tacuba sin tener justicia para ello, y de noche no reposaba, pareció que saliéndose de la cama donde dormía a pasear por una sala en que había ídolos, descuidóse y cayó, descalabrándose la cabeza. No dijo cosa buena ni mala sobre ello, salvo curarse la descalabradura, toda se lo sufrió callando. 1. Según las tradiciones, en el reinado de uno de los primeros príncipes de la dinastía azteca, el Estado de México, que aún era poco considerable, sufrió las mayores persecuciones por parte de su poderoso enemigo el rey de los tepanecas. La osadía de este llegó a tal extremo, que el soberano de México se vio precisado a abandonar sus dominios, y huyendo de montaña en montaña, fue perseguido incesantemente por el usurpador, que parecía resuelto a no dejarle asilo sobre la tierra. Mientras tanto el pueblo mexicano gemía en la más ignominiosa servidumbre. Un noble azteca, varón señalado por su capacidad, emprendió la gloriosa obra de libertar a su patria y humillar la soberbia del opresor. Púsose al frente de una conjuración, en la que logró comprometer a toda la nobleza mexicana, y procuró reanimar al pueblo con esperanzas de libertad y venganza. Pero había caído aquel mísero pueblo en tan completa abyección, que lejos de alentarse tembló al comprender el proyecto, temiendo que frustrada la tentativa, hiciese el tirano más dura y lastimosa su suerte. Viendo imposible el disuadir a los conjurados, les amenazó con descubrir sus designios, y para acallarle e inspirarle alguna confianza en el buen éxito de la empresa, les dijeron los nobles, que en el caso de ser vencidos se pondrían en manos del pueblo, para que entregándolos al vencedor, le diese prueba de no haber favorecido la conjuración y alcanzase gracia a precio de su sangre. Juráronlo así solemnemente, y entonces los plebeyos se obligaron espontáneamente con las mismas formalidades a servirles como a legítimos señores, dándoles una autoridad ilimitada sobre ellos y sus descendientes en el caso de que lograran vencer al tirano. La victoria fue completa. Algunos años después subió al trono de México el jefe de aquella noble conjuración y reinó con el nombre de Moctezuma y, datando desde entonces la esclavitud del pueblo. 2. Los españoles llamaban caciques a los grandes vasallos del emperador de México. Cacique era una voz de la lengua haitiana que significa señor. Pero en la mexicana su equivalente era tlatoanis, y este título se daba a los príncipes tributarios, a los nobles en general los llamaban teutlis, palabra que B. Díaz del Castillo traduce equivocadamente por dioses, y que en nuestro concepto solo quiere decir caballeros. 3. Nahuatlaca significa vecinos del lago. 4. Dama blanca. 5. El monte Iztaccíhuatl, uno de los montes más elevados de la cordillera mexicana. 6. Teopixques, sacerdotes. 7. Llamaban soles a los días. 8. Teocalli, templo. 9. Huitzilopochtli, dios de la guerra, en cuyo templo depositaban los mexicanos las cabezas de las víctimas de sus venganzas. 10. Tat significa padre en la lengua de los mexicanos, y sin era una voz de respeto que acostumbraban añadir cuando daban un título de afecto a una persona de rango superior.
También alargaban con ella los nombres de personajes augustos, como Cacumat Sin, Guatimo Sin, y aún Moctezuma, en los manuscritos mexicanos, es designado por el nombre de Moctezuma Sin. 11. Creemos haber advertido ya que los mexicanos llamaban soles a los días. 12. El año de los mexicanos constaba, como el nuestro, de 365 días, divididos en 18 meses cada uno de 20 días, excepto el último, que tenía 25. 13. Solís describe con bastante extensión las ceremonias del matrimonio entre los mexicanos. Hechos los tratados, dice, comparecían ambos contrayentes en el templo, y uno de los sacerdotes examinaba su voluntad con preguntas rituales, y después tomaba con una mano el velo de la mujer y con la otra el manto del marido, y los anudaba por los extremos, volviendo a su casa los contrayentes con este género de yugo nupcial. Visitaban enseguida el fuego doméstico, que a su parecer mediaba en la paz de los casados, y daban 7 vueltas alrededor de él, siguiendo al sacerdote, con cuya diligencia y la de sentarse después a recibir juntos el calor del fuego, quedaba perfecto el matrimonio. 14. Llamaban a esta princesa los mexicanos Tecuispatzin, según la costumbre que tenían de añadir la sílaba sin, entre ellos voz de respeto, a todos los nombres ilustres. Nosotros suprimimos en este y en otros varios la sílaba final, por evitar al lector la confusión entre tantos nombres como habremos de emplear con terminación idéntica. 15. No tenían los mexicanos lana, lino ni seda. Pero los suplían con algodón, pelo de conejo y de tlalcoyot, y también con hebras sutiles que sacaban del maguey y de la palma. El traje sacerdotal de algodón que fue enviado a Roma después de la conquista, maravilló a cuantos lo vieron y se le juzgó superior al de la más rica seda. 16. Al presente tecale. 17. La piragua se diferencia de la canoa en que es más grande y tiene quilla. Era la mayor embarcación conocida de los mexicanos antes del arribo de los españoles. 18. Llamábase así la Ciudad de México al principio de su fundación, y con aquel nombre la designaban comúnmente los naturales, a pesar de que colocada posteriormente bajo la especial protección del dios Mexitli, que según algunos era el mismo Huitzilopochtli, se la dio el nombre de México, que conserva. 19. Moctezuma significa príncipe fiero. 20. Según la mayor parte de los historiadores, podía contener aquella plaza de 50 a 60.000 almas. 21. Instituyó Moctezuma varias órdenes militares. La más distinguida era aquella a cuyo frente estaba el mismo emperador y a la que no podían aspirar sino los nobles de sangre real. La insignia de esta orden era una cinta roja, cuyas borlas eran en número proporcionado a las hazañas del caballero. Véase a Solís. 22. Dios del mal. Algunos historiadores españoles han confundido este nombre con el de Tezcalepusca, que era el dios criador, alma del mundo y rey del cielo. 23. Animales feroces de aquella parte de la América. 24. El volcán. 25. En una nación que poseía el más bello y expresivo lenguaje. Dice el abate Clavijero hablando de México, no podían faltar oradores y poetas. Los embajadores y consejeros aprendían la elocuencia, y las escasas muestras que se han conservado de las arengas gratulatorias que se hacían a los reyes, dan testimonio de la precisión, elegancia y gravedad que caracterizaba a los oradores aztecas. La poesía, a juzgar por los fragmentos llegados a nosotros, estaba aún más adelantada que la elocuencia oratoria. Brillante y figurada como la oriental, distinguíase además por la delicadeza de la expresión. Solís hace también mención de los historiadores y poetas aztecas, entre los cuales sobresalían los texcocanos por ser su ciudad el centro de la civilización mexicana. Un distinguido escritor ha dicho hablando de Texcoco, que era la Atenas de América. 26. En la lengua mexicana, como en la griega, se compone una palabra de 2, 3 o 4 simples. Teopisque, que significa sacerdote, como hemos advertido antes, es una voz compuesta de teot, que quiere decir Dios, y del verbo pia, que es custodiar. Anteponiendo a dicho nombre compuesto el adjetivo güey, que significa grande,
formaban una nueva composición que significa gran custodio de Dios, pero que debe traducirse gran sacerdote o pontífice. Daban también los mexicanos al individuo revestido de la suprema dignidad sacerdotal el título de Teoteocli, otra voz compuesta que quiere decir caballero de Dios, o, según Clavijero, Señor divino. Por medio de tales composiciones daban en una sola palabra el nombre y la definición de la cosa. Conveniente nos parece observar aquí que no hay lengua que abunde tanto como la mexicana en nombres verbales y abstractos. No hay en ella verbo del cual no se hagan numerosas diferencias verbales, ni sustantivo o adjetivo de que no se formen abstractos. 27. El Ixchol de los mexicanos era una especie de papiro. Algunos historiadores españoles le llaman amalt. 28. Había correos establecidos en todo el imperio, por cuyo medio se comunicaban rápidamente las disposiciones del gobierno a las más remotas provincias. En aquella época no existía en Europa igual establecimiento. Imponíanse en México gravísimas penas a cualquiera que detuviese o maltratase a un correo. 29. Así las designa Clavijero. Robertson las llama calpulé. 30. Estas y todas las noticias que damos del gobierno y policía de los mexicanos han sido tomadas de Robertson, Clavijero, y aún algunas de Solís y otros historiadores españoles. 31. Ya hemos dicho que en nuestro concepto la traducción más exacta de la palabra teutlis es caballeros. Clavijero la traduce señores. B. D. del Castillo dice erróneamente que significa dioses. 32. Villanos, Robertson los llama mallegues. Pero la verdadera significación de malleques es labradores. 33. Esta especie de encabezamiento en el discurso era fórmula imprescindible. Las palabras en lengua mexicana eran Tlatioani, no Tlatocatzin, Hueytlatoani. 34. Esta contestación de Moctezuma exactamente histórica. 35. Mistlit. La leona americana. 36. Jolosochit significa flor del corazón, o según otros, flor del amor. Es la más fragante de cuantas flores indígenas mencionamos aquí. El arbusto que produce es alto, las hojas ásperas, la flor blanca con el centro nacarado. Cerrada figura una estrella y abierta un corazón. 37. Flor del tigre. Llámase así por la semejanza que tenían sus colores con la piel de la expresada fiera. 38. El jaguar. De la familia del tigre. 39. Llamábanse así los indios que se empleaban en llevar las cargas, los cuales soportaban pesos enormes y suplían en aquel país con su fuerza y ligereza la falta de las caballerías. 40. Cacumatzin era muy conocido por aquel sobrenombre, que debió a sus grandes hazañas. 41. Malleques, labradores. 42. Azayacat, nombrado Azayacácin por los mexicanos, fue uno de los más célebres monarcas de aquel imperio. Conquistó muchas provincias, hizo edificar uno de los mejores templos de México y dos grandes palacios, uno de los cuales sirvió de cuartel a los españoles. 43. En una nota de la primera parte de esta obra hemos advertido que Iztaccíhuatl significa dama blanca. Este nombre, dado por los mexicanos a aquel monte, tuvo origen, según la tradición popular, en la aparición de una mujer misteriosa que entronizada en aquella cumbre, pronosticó la destrucción del imperio. Nuestros lectores no habrán olvidado que Moctezuma en su primera conferencia con los príncipes de su sangre hizo mención de este hecho, que era generalmente acreditado. 44. Era una creencia popular que los volcanes arrojaban en sus erupciones las almas de los reyes tiranos para que castigasen a los pueblos. 45. La erupción que aquí se describe acaeció algunos meses antes del tiempo en que la coloca la autora, la que no ha creído tomarse libertad excesiva atrasándola un poco para darla lugar en su novela. 46. Solían llamar así a Cortés. La traducción literal de esta palabra no es conocida en nuestra lengua. Parece, sin embargo, que el título de Malinche era honorífico. 47. La dinastía tepaneca era una de las más antiguas e ilustres de la náhuac. 48. El imperio de Azcapotzalco, fundado por los tepanecas, era el más poderoso de todos los reinos de la náhuac.
Las tiranías y usurpaciones de su último soberano, llamado Moctlatón, obligaron a los nobles mexicanos y a los de Texcoco a coligarse para hacerle guerra. Bajo las órdenes del valiente general Moctezuma dieron una batalla, célebre en los fastos de la historia mexicana, pues murió en ella Moctlatón, quedando destruido casi todo su ejército. El imperio de los tepanecas desde entonces hizo parte del mexicano. Un solo vástago quedó de la dinastía destronarla y el emperador de México, que sin duda era hombre político, creó para aquel príncipe el reino de Tacuba. Muerto el emperador Izcoal, le sucedió por aclamación general su sobrino el célebre guerrero Moctezuma, que reiné con gloria 28 años, y murió casi al mismo tiempo que el rey de Tacuba. Sucedió a este último su único hijo llamado Alcoyot, y ocupó el trono imperial uno de los que dejó Moctezuma, y, bajo el nombre de Tizoxin. Murió este antes que el nuevo rey de Tacuba, que alcanzó el reinado de Asayacat, sucesor y primo de Tizoxin, pues era hijo de un hermano de Moctezuma y algunos años después de la coronación de Asayacat acabó su vida el vástago de los tepanecas. Y de los hijos que tuvo solo le sobrevivió uno, que le sucedió en el trono, casándolo a Sayacat con una princesa de su familia. Para dar al lector mayor conocimiento de la genealogía de nuestro protagonista, añadiremos que muerto a Sayacat le sucedió al Mitzontzin, reinando todavía en Tacuba el hermano político del difunto emperador, que tenía de la princesa mexicana un hijo que le sucedió en 1497. Este príncipe es el que reinaba en Tacuba cuando Hernán Cortés llegó a México, y el mismo que ha dado lugar a esta explicación. Casó al subir al trono con una hija de Asayacat su tío, hermana por consiguiente del príncipe, que 7 años después subió al trono imperial con el nombre de Moctezuma II, y con el cual ya debe estar el lector asaz familiarizado. Por esta explicación se verá claramente que Guatimozin era hijo de un primo y de una hermana de Moctezuma II, nieto de Asayacat. Por su madre, y por parte de padre vástago, por línea recta de varón, de la real familia tepaneca. En aquel joven príncipe y en su padre se habían mezclado la sangre de los aztecas a la de los antiguos dominadores de la náhuac. Creemos interesantes estas noticias genealógicas respecto a nuestro héroe, por no hallarse en los historiadores europeos que han tratado de la conquista de México. Bernal Díaz del Castillo, que es el más minucioso, no hace mención de Guatimozin hasta el momento en que sube al trono, y no da de él otros antecedentes sino que era deudo cercano de Moctezuma y casado con una hija de aquel monarca. Solís no dice ni aun esto. Presenta a Guatimozin electo emperador por unanimidad, en una edad tan temprana que el mismo historiador español se admira, y dice que debió a sus grandes hazañas el olvido que se tuvo de sus pocos años. El célebre Robertson, que en su imparcial y filosófica historia de la América tributa una especie de homenaje a la capacidad y valor de aquel desventurado príncipe, no nos instruye mejor acerca del origen y antecedentes del héroe que nos pinta, y que hace su pincel más interesante. Se limita a expresar que era sobrino y yerno de Moctezuma. Pero nunca nos le presenta hasta la época de su coronación. Extraña cosa me ha parecido que en la historia en que se hace particular mención de los señores más notables del Imperio mexicano, se diga tampoco de aquel que por grandes hazañas, según dice Solís, mereció ser elevado al imperio a la edad de 22 años, con preferencia a los reyes de Texcoco, Matalcingo, Coyoacán y otros muchos señores poderosos y como el de sangre real. No concibo cómo está oscurecido hasta el momento de su coronación un personaje que tanto figura después en la historia de la conquista, y que es indudable debió figurar antes, puesto que tan alto aprecio se granjeó entre sus compatriotas, que le elevaron al solio a pesar de sus pocos años y en circunstancias tan críticas. El talento y extraordinario valor que mostró el joven rey en la heroica defensa de la ciudad imperial, aumentando el interés que inspira su desventura, hace más vivo el deseo de conocer su vida anterior y los antecedentes que le condujeron a la elevación de la que le precipitaron los conquistadores. Este deseo me ha obligado a registrar cuidadosamente cuantos libros se han publicado sobre México, así en Europa como en América. Y si las noticias que doy no son perfectamente exactas, puedo creer al menos que son verosímiles y no infundadas.
49. Cortés había pedido permiso a Moctezuma para hacer una capilla a la Madre de Jesús, y el emperador no solamente se lo permitió, sino que le envió sus mejores albañiles y carpinteros para que los emplicen el trabajo. 50. Solís no dice nada de la prisión de estos personajes, y solo hace mención de la del señor de Texcoco. Bernal Díaz del Castillo dice que fueron presos, y justifica el hecho alegando que no visitaban a Moctezuma y que habían sido cómplices en la conjuración de Cacumatzin. No habiendo sido presos al mismo tiempo que dicho príncipe, no es presumible fuese la causa aquella conjuración, y el no visitar a Moctezuma no podía considerarse delito digno de tan gran castigo. El mismo B.D. del Castillo expresa que fueron presos los príncipes de Tacuba y Coyoacán en vísperas del reconocimiento del vasallaje del rey de España, y al tratar de esto dice: como el capitán Cortés vio que ya estaban presos aquellos reyecillos, dijo a Moctezuma que pues ya había entendido el gran poder de nuestro rey y señor, y que de muchas tierras le dan parias y tributos y le son sujetos muy grandes reyes, que será bien que él y todos sus vasallos le den la obediencia, etcétera, etcétera. Es de inferir por esto que la prisión de aquellos príncipes tuvo por objeto quitar todo obstáculo al reconocimiento del vasallaje, y que la pasada conjuración, si para algo se recordó, solo fue como pretexto y no como verdadera causa. Bernal Díaz del Castillo dice que también fue preso el príncipe de Iztapalapa. Pero esto se ve desmentido por él mismo algunas páginas después, en que dice fue proclamado emperador y asistió personalmente al sitio del cuartel español en que murió Moctezuma. 51. Tenía Moctezuma entre sus palacios uno que llamaba del duelo o de la tristeza, porque en él pasaba el tiempo del luto siempre que moría alguna persona de su familia. Todas las paredes de aquel extraño edificio eran de mármol negro, y según dice Solís al describirle, solo tenía la luz necesaria para ver su oscuridad. 52. Era una creencia popular que Chimalpopoca, tercer rey azteca, perseguido por el odio del poderoso emperador tepaneca, quiso inmolarse antes que atraer sobre sus vasallos la cólera de aquel enemigo formidable. Hízose degollar efectivamente en el altar de su dios Huitzilopochtli, ofreciese en holocausto a la libertad de su pueblo. Rasgo de heroísmo sin ejemplo en la historia de los reyes. 53. Los embajadores mexicanos llevaban una flecha en la diestra, a guisa de insignia. Si iban de paz, la punta de la flecha se inclinaba al suelo. Si de guerra llevábanla en alto. 54. Mictlanteotli, ¿qué significa Señor de las Tinieblas, o según otros caballero del obscuro palacio, era el dios de Mictlán, o sea el infierno? Según las creencias mexicanas, los cobardes, los impíos y los asesinos iban a habitar después de la muerte aquel lugar de tinieblas, del cual no podían volver a salir. Notable semejanza la que existe entre todas las religiones. 55. Luilon equivale o villano, canalla, y aún expresa más que ambas voces castellana. 56. Cacumatzin se gloriaba con razón de tener por ascendientes a aquellos dos grandes príncipes chichimecas. Nezahualcóyotl fue el Solón de Anáhuac. Promulgó 80 leyes, entre ellas una que ordenaba no pudiese durar más de 60 días ningún proceso, ya fuese criminal, ya civil. Aquel monarca fue además astrónomo, poeta y orador, debiéndole Texcoco la indisputable superioridad que alcanzó por su civilización entre todos los reinos que formaban parte del mexicano imperio. Su hijo y sucesor Nezahualpili se distinguió tanto por su talento, como por su severa justicia. Como Bruto condenó a muerte a uno de sus hijos por haber infligido las leyes del Estado, y a pesar de la desesperación de su esposa y de las súplicas del pueblo, aquella terrible sentencia fue públicamente ejecutada. Estos dos grandes reyes, como todos los de Texcoco, eran descendientes de los chichimecas, tribus que emigrando, según se cree, de las regiones del norte, aparecieron en el Anáhuac antes que nonahuatlacas. De todos los pueblos habitadores de aquellos países, el más antiguo después del Tulteca, era Chichimeca, así como el más moderno era el Azteca, fundador del Imperio Mexicano. 57. El jaguar, según creemos haberlo dicho ya, es una fiera de la
América la más carnívora que se conocía en aquellos países antes de la conquista. 58. Luilones ya hemos dicho que equivalía a villanos canallas. 59. Micoat, ¿qué quiere decir, según Clavijero, camino de los muertos, pero más exactamente a nuestro entender campo de la muerte, era un llano de bastante extensión que servía de cementerio general a los mexicanos. Excepto los emperadores, cuyas cenizas, según indicios, se conservaban en los templos, todos los muertos eran sepultados en aquel campo, donde se veían innumerables sepulcros en forma de pirámides, y 2 teocalis consagrados al sol y a la luna. 60. Las ceremonias de las exequias se limitaban a depositar los parientes algunas joyas y el retrato del difunto en el sepulcro que le estaba destinado. Enseguida los teopixques llevaban el cadáver a la pira, que era de maderas odoríferas, y lo quemaban con muchas aromas. Recogían las cenizas en una copa de plata o de oro y la colocaban en la tumba, que cerraban después al compás de un canto fúnebre, en el cual imploraban al sol y a la luna para que alumbrasen siempre con serena luz el solitario campo de los muertos. También se enterraban algunas veces, en los últimos tiempos del imperio, cadáveres enteros, que colocaban sentados cubiertos de sus mejores galas. Pero era más general la costumbre de quemarlos. 61. Era el dios de las aguas. 62. Ya hemos advertido a los lectores que la sílaba sin con que terminaban muchos nombres mexicanos, es una voz de respeto con que se distinguía a los personajes elevados, y especialmente a los reyes. 63. La viruela. 64. El tecopalli, en nada inferior al incienso de la Arabia, se quemaba únicamente en honor de los dioses. 65. Llamábase istli una piedra singularmente bella, de la que hacían lanzas, cuchillos, etc. 66. Hablando de la religión de México, observa Clavijero que el imposible encontrar dogma más propio para excitar al heroísmo. Según las creencias mexicanas, el guerrero que sucumbía en el campo de batalla, el prisionero de guerra inmolado en los altares, y también las mujeres que perecían a consecuencia de leal dolores de la maternidad, eran acogidos por el sol en sus celestes alcázares, en los que ceñidos de inmarchitables palmas, gozaban una eternidad de sublimes regocijos. 67. Según las profecías, los aztecas debían fundar su imperio donde encontrasen una águila sobre un nopal. Fugitivos y perseguidos por los coluguas y otros reyes del Anáhuac, encontraron en efecto al águila predicha en el paraje en que se fundó Tenochtitlan, y tuvo principio aquel reino, que se hizo en poco tiempo tan poderoso y tan temido. 68. Copilli era la corona imperial. 69. Los frenólogos, que colocan en la cabeza todos los talentos y pasiones, declarándola en consecuencia, lo que ya era de hecho antes que la asistiese el derecho, única parte del cuerpo humano digna de llevar lauros, nos perdonarán si, a fuer de veraces, y a propósito del ingenio que se admira en la invención de algunos bailes, mencionamos las coronas que ha tributado el público madrileño a la célebre bailarina, cuyos pies reconocemos y proclamamos muy dignos de ceñirlas, digan lo que quieran los secuaces de Gal, y por mucho que se indigne la sombra de aquel loco de Tazo, que después de cantar la Jerusalén solo obtuvo la corona sobre el mármol de la tumba. Aquellas gentes no prodigaban coronas. Verdad es que entre ellas no sucedía lo que hoy nos acontece, que haya pies de más valor que muchas cabezas. 70. Cempoalxochitl quiere decir flor de los muertos. En Europa se conoce dicha flor con el nombre de clavel de India. 71. Acamapit o Acamapitzin, según le llamaban sus súbditos, fue el primer rey azteca. Comenzó a reinar, según se infiere, por los años de 1325 a 1328. 72. Mexitli, según unos, era el mismo Huitzilopochtli. Según otros, el jefe de los aztecas, que los vio durante su peregrinación. 73. Ya hemos dicho que Copilli era el nombre que daban a la corona imperial. 74. Michoal, como en otra parte hemos dicho, quiere decir campo de la muerte. En él habían sido sepultadas las cenizas de aquellos que sucumbieron en la noche triste.
pero no las de Cacumatzin, según se infiero de lo que en breve oiremos a Tecuispa. 75. No tratando de apropiarnos este delicado pensamiento. Rendimos homenaje, de paso, al antiguo poeta que nos lo ha sugerido. 76. Teot quiere decir, y creemos que no es esta la primera vez que lo advertimos, grande espíritu o espíritu supremo. En el politeísmo mexicano, Teot ocupa el primer lugar. Considerábanle como divinidad soberana, absoluta, incorpórea, origen de la sabiduría y foco de las virtudes. No se le consagraban templos ni se le representaba bajo ninguna especie de forma. El único templo que juzgaban digno de aquel omnipotente espíritu, era el cielo, donde reinaba sobre todos los dioses. Es merecedora de observación la semejanza que existe entre el nombre Teot dado por los mexicanos a su Dios supremo, y el de Teos, con que los griegos designan a la divinidad. Nótese también cuánto se parece en ambas lenguas la composición de las palabras en que entra aquel nombre Teocali, que quiere decir palacio de Dios. Teopixque, que significa custodio o guardador de Dios, son nombres muy semejantes en su formación a los de Teocracia, Teófilo, etc. 77. Tepixtotones o dioses domésticos. Protegían la paz de las familias. 78. Los héroes de Azcapotzalco eran los tepanecas, de quienes descendían. 79. Acolhuacan era el primitivo nombre del reino de Texcoco. 80. Tarasco era el nombre de las tribus que poblaron el país de Michoacán, y los naturales lo conservaron siempre. 81. El gobierno de Tlaxcala, republicano aristócrata, es digno de atención. El Senado o Consejo, revestido del poder ejecutivo, reunía también el Supremo Judicial, y en cierto tiempo del año tenían obligación de viajar los senadores por sus respectivos distritos, en los cuales administraban justicia. Cosa singular. Dice Beltrami, las secciones inglesas y las assises francesas, cuya creación se atribuye con orgullo la Gran Bretaña, eran conocidas y practicadas por pueblos a quienes llamamos bárbaros cuando aquellas grandes naciones europeas gemían bajo el yugo vergonzoso de aquella tiranía que más tarde hicieron pesar sobre los pueblos americanos. 82. La residencia de Tlatoani de Chihuahua estaba próxima al lugar conocido posteriormente por dicho nombre. Tenemos motivo para creer que la capital de aquel principado ocupaba la falda de la montaña llamada Primeria Alta, célebre por el oro que ha producido. Decíase que por sus ríos llevaban en sus arenas infinidad de partículas de aquel metal precioso. 83. Totonilco está situada en el fondo de un valle profundo, dominado por escarpadas montañas. Atraviesan dicho valle arroyos y pequeños ríos que confluyen en un solo punto y forman la ribera que lleva el mismo nombre que el pueblo. Es uno de los más hermosos países de México. 84. XOLTL. Primer rey chichimeca, fundó la ciudad de Texcoco y la hizo capital de sus dominios antes de la aparición de los nahuatlacas. Llegados estos, recibiólos con cordial benevolencia, dando mujeres de su real familia a los jefes de las 6 tribus tepaneca, tlaxcalteca, colhua, xochimilca, chalquena y tlahuica, que tales eran los nombres de dichos jefes y de sus respectivas tribus. Ingratos los nahuatlacas con aquel monarca hospitalario, apenas tomaron posesión de sus tierras y fundaron estados, declaráronle la guerra, y necesitó XOLTL la poca energía y perseverancia para defenderse de tantos enemigos. Logró por fin con su valor y prudencia conservar la independencia de su reino, y lo dejó floreciente a sus sucesores, que lo engrandecieron cada vez más, hasta que el conquistador tepaneca, rey de Azcapotzalco, se posesionó de todo el Anáhuac. Reconquistó a Texcoco Nezahualcóyotl, ayudado por Moctezuma y, como ya otra vez hemos dicho en la célebre batalla en que, derrotado Maxtlatón, quedó sometido su imperio al naciente de los aztecas. 85. Ilegítima no porque fuera bastarda, pues ya hemos advertido. Era permitida la poligamia, sino por ser hijos habidos en matrimonio posterior al que celebró Nezahualpili con la princesa azteca, madre de Cacumatzin y Coanacot, que eran preferibles en el orden de sucesión. 86. Ya hemos dicho que así se llamaba también el estado de Texcoco. 87. Hueytlatoani, Gran Señor.
88. Un médico tlaxcalteca curó brevemente a Hernán Cortés una peligrosa herida con uno de aquellos bálsamos incomparables de que hacemos mención. 89. El casabe, que aún todavía suple por el pan de trigo entre las gentes pobres de América, se hace de una raíz blanca y harinosa llamada yuca, que es muy abundante en aquellos países, especialmente en los más cálidos. 90. A Izcoal sucedió en el trono Moctezuma I, hijo de Huitzihuint, segundo rey de México, por votación unánime de los electores, a pesar de haber dejado hijos el monarca difunto, que fue el cuarto de los monarcas aztecas. 91. Señor. Mi señor. Gran señor. 92. Las pinceladas más enérgicas que pudiéramos emplear para dar al lector un cuadro exacto de los horrores de aquella guerra, en que la muerte o la esclavitud más cruel seguían forzosamente al vencimiento, no llenarían también nuestro objeto como creemos conseguirlo copiando únicamente algunas líneas de B. Díaz del Castillo, que con aterradora sencillez y naturalidad refiere los más horribles hechos de aquella conquista. He aquí algunas palabras de dicho historiador, que probarán la exactitud de nuestra observación. Como hubo llegado, dice, Gonzalo de Sandoval con gran presa de esclavos, fue acordado que luego se herrasen, y cuando se hubo pregonado, todos los más soldados llevamos las piezas que habíamos sabido para echarles el hierro de ese M que era una G que quiere decir guerra. Corchete que cierra, aunque Cortés nos había dicho y prometido que las buenas piezas se habían de vender en almoneda por lo que valiesen, y las que no fuesen tales por menos precio, tampoco hubo buen concierto en ello, porque los oficiales del rey que tenían cargo de ellas hacían lo que querían, y desde allí adelante muchos soldados que tomábamos buenas indias, las escondíamos y no las llevábamos a herrar. 93. Tatli quiere decir mi padre. 94. La ciudad de Coadalbaca, hoy por corrupción Cuernavaca. Está situada en medio de hondísimas quiebras, llenas en gran parte de agua pantanosa. Entrábase a ellas por puentes que rompieron los naturales al aproximarse Cortés. El lector formará juicio de las dificultades que tendría que superar aquel caudillo para conseguir hacer penetrar no solamente sus peones, sino también sus caballos. 95. El aura es una especie de buitre, aunque más grande. Su plumaje es negro con aguas verdosas, la cabeza roja, el pico de un amarillo pálido. Despide un olor fétido, y es tan aficionado a la carne muerta, que bien puede decirse con un apreciable escritor que ha publicado hace algunos años un álbum curioso de aves americanas, que esta ave tropical es un verdadero agente de salubridad pública que limpia aquellos países de todos los restos de la muerte. 96. Fue el 13 de mayo según Bernal Díaz del Castillo. Robertson dice que el 28 de abril. 97. Mestlizochil quiere decir flor de la luna. 98. Una de las cosas en que más se distinguían los mexicanos era en las labores de mosaicos. Hacíanlas no solamente de piedras, sino también de plumas. Tan delicados estos, que es imposible dar una idea de su perfección a los que no han tenido ocasión de admirar alguna muestra de ella. 99. Los españoles. 100. El guanabá es un ave hermosísima, pero singularmente triste. Habita por lo común en los lugares cenagosos. Su canto es lúgubre, y en concepto del indio, anuncio infalible de desventura. 101. Señor sagrado o caballero de Dios. 102. Arriaza, en su oda a la batalla de Trafalgar. 103. Son palabras de Cortés en su carta tercera al rey. 104. Hablando de la supuesta conjuración dirigida por Guatimozin, se expresa del modo siguiente: B. Díaz del Castillo, testigo ocular de aquellos sucesos. Díjose que el gran cacique de México y su pariente el de Tacuba, que iban con nosotros, habían puesto en plática nos matar a todos y volverse a México a juntar sus grandes poderes y a ponerse a levantar, etcétera, etcétera. El Guatemuz dijo, añade dicho historiador, que no salía de aquel concierto, y que nunca tuvo pensamiento de salir con él, y declaró el de Tacuba que entre él y Guatemuz habían dicho que más valía morir de una vez que cada día en aquel camino, viendo la gran hambre que pasaban, y sin haber más probanza condenó los Cortés.
Más adelante dice, fue la muerte que les dieron muy injustamente dada, y pareció mal a todos los que aquella jornada hacíamos.